Un concierto en memoria del Holocausto. Estamos con José Arián, director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. José, se conmemora un año más de la declaratoria de la ONU. ¿Qué nos tiene preparada la orquesta y José Arián, desde luego? Pues bueno, en este 70 aniversario del fin del Holocausto, aunque lo hemos venido haciendo año con año, este es particularmente significativo, entonces le pusimos un programa interesante, un programa que tiene por supuesto un trasfondo humanista y un trasfondo que tiene que ver con la tolerancia, con el encontrarse, con el encontrar el espíritu también desde cierto punto de vista. Por un lado tenemos de Arnold Schoenberg, autor austríaco, luego americano, judío, El sobreviviente de Varsovia, o más precisamente Un sobreviviente de Varsovia, una obra muy cortita, de 8 minutos nada más, en donde un narrador nos cuenta una historia de esas tremendas que hubo durante esa época de persecución nazi. Es un hombre que al parecer ha escapado, al menos durante algunos meses de los nazis, pero ya ha vivido literalmente en las cloacas de Varsovia. No se acuerda cuánto tiempo ha estado allí. Y al salir es atrapado, junto con otros. También es separado, como lo hacían, de su familia. Y es literalmente atacado, insultado, torturado. Le pegan a él y a otros. Y él cuenta esta experiencia. Hay momentos en que explota hacia el idioma alemán, que es el que habla, obviamente, el capitán o el sargento que los está martirizando. Y los dejan por un momento por muertos, pero en ese momento de absoluto silencio, en donde todos yacen sobre el suelo, de repente irrumpe un canto Israel, un canto que tiene que ver con la religión, pero también tiene que ver con el espíritu, con el renacimiento, con la posibilidad de vivir en donde ya no había vida, en donde parecía que ya nada era posible. Y en ese momento el narrador interrumpe su narración y explota el coro en este canto. Entonces es muy importante, creo, transmitir para mí esa sensación de cuando parece ser que la vida ya no es posible, puede existir no solo la vida, sino el arte, el canto, el espíritu. Es decir, no somos reducidos nada más a un pedazo de carne, sino que todavía tenemos espíritu, y de eso hay muchísimas historias. Y creo que es un ejemplo a seguir y un ejemplo para reflexionar y para entender también mucho de lo que tenemos como humanos, tanto en lo bueno como en lo malo. En esta ocasión tenemos además, en vez de un narrador varón, como se hace en muchas ocasiones, tenemos una narradora que es una de nuestras actrices mexicanas más importantes, que es Karina Gili. Ella lo va a hacer en el idioma original en que fue escrito, que es en inglés, con esas partes en alemán que tiene que decir. Y finalmente está en hebreo este canto final que canta el Coro Filarmónico Universitario. Solo los varones está puesto en la partitura. Esta obra dura 8 minutos, pero tiene una intensidad tremenda, ¿no? Y hay que entender que no es una anécdota histórica, sino es una anécdota inventada que de alguna manera reúne en un solo lugar varios aspectos del sufrimiento de los perseguidos judíos por el nazismo. Tiene que ver obviamente con el gueto de Varsovia, pero también con los campos de concentración, y todo en el mismo lugar. Pareciera que las cámaras de gas están allí. No estamos en Varsovia, estamos en un lugar, digamos, mítico de alguna manera, en donde se conjuntan todos estos lugares físicos. Y después de un muy pequeño intermedio, porque la obra solo dura 8 minutos, y daremos entrada al Coro Filarmónico Universitario, ya con las damas también y los caballeros, una orquesta mucho más grande, y 2 solistas, una soprano y una mezzo, Gabriela Herrera y Grace Chauri, respectivamente, para dar lugar a una de las más grandes obras que haya producido una mano humana, que es de Gustav Mahler, la Segunda Sinfonía. Gustav Mahler, también un compositor judío, que si bien es de la preguerra, sí sufrió de las discriminaciones que se daban en ese momento. De hecho, se tuvo, como Mendelssohn, que convertir al catolicismo para poder tener una carrera institucional que le permitiera, por ejemplo, ser director de la Ópera de Viena, como lo fue en su momento, pero eso fue una obligación más que una cuestión de convicción. Sin embargo, él es un hombre
muy universal, que sin ser un practicante religioso muy estricto, entiende que también en el cristianismo, y como lo puede haber en otras religiones, el fondo es la creencia, el fondo es el espíritu. O sea, lo ve desde un punto de vista más humanista que estrictamente religioso. Y esta sinfonía, subtitulada La Resurrección, tiene que ver con textos que no emanan de textos cristianos, digamos, de iglesia, sino son textos cristianos, sí, de origen popular. Sobre todo de una colección de poemas que él había conocido desde muy joven, que se llama Des Knaben Wunderhorn, o el corno maravilloso del muchacho, así se podría traducir. Y también algunos poemas específicos que hacen referencia al sufrimiento del alma humana y del terrible estado en el que está la humanidad. Así son las primeras palabras que dice la mezzosoprano en el cuarto movimiento. Es una canción maravillosa intitulada Urlicht, luz primordial, podríamos decir. Dice, Rosita Roja, le habla a la naturaleza de algún modo. Le dice, el humano, el hombre está yace en la más terrible necesidad, yace en el más terrible dolor. Y cuenta una anécdota casi mágica, personal, en donde dice, estaba yo caminando por un sendero y un ángel se me apareció y me trató de distraer y de hacer que no siguiera yo mi camino, pero dice, muy convencida, yo no me voy a quitar de este camino, yo soy de Dios y hacia Dios voy. Y así empieza, digamos, la intervención focal. Antes de eso hemos tenido 3 movimientos muy grandes. Uno de ellos, el primero, lo escribió Mahler pensando que quizá esa era la sinfonía, nada más ese movimiento que dura media hora ese mismo, y que es una especie de marcha fúnebre tremenda con muchísimo significado también humano y que tiene momentos de luz y de claridad maravillosos. Después de eso viene un Ländler, una pequeña danza austríaca. Después una canción, pero todavía sin palabras. Y digo canción porque la había compuesto él originalmente para piano, después para orquesta y voz, una canción que se llama La Prédica de San Antonio, y que es una canción tremendamente ácida y acre. San Antonio va a la iglesia y la iglesia está vacía. Y entonces se va a predicarle a los peces. Y los peces, las truchas, las carpas van a escucharlo, pero cada uno de ellos simboliza una parte de la sociedad, los envidiosos, los que solo quieren dinero, los que comen mucho, todos los pecados reducidos a esta bola de pescados que lo escuchan con mucho interés, pero luego regresan a ser lo que son en su naturaleza. Y es obviamente una crítica brutal, social, que tiene que ver, y también espiritual, contra aquellos que van a la iglesia o al templo, a donde vayan, y todos dicen que sí, todos escuchan la prédica y escuchan las palabras del Señor, pero nunca cambian y hacen siempre lo mismo. Y la música es tremendamente, pareciera que no, pero es muy irónica. ¿Ironía en la música? Se pregunta uno. Sí, Mahler quizá la inventó. En el cuarto movimiento, entonces, este momento de la mezzosoprano, en donde hace la reflexión acerca de dónde está el humano, y en el quinto movimiento retoma varios momentos del primero, del segundo, del tercero, los resume, los pone frente a nosotros, y después da la entrada a un coro que dice, resucitarás, sí resucitarás. El texto que canta el coro, casi en un susurro, solito, sin acompañamiento al principio, es acerca de la esperanza de que existe algo después de la vida, de que tenemos espíritu. Y dice en algún momento, no viniste a este mundo en balde, no viniste a sufrir en balde, tiene sentido, tú tienes sentido. Tú tienes sentido. Entonces, de alguna manera, Mahler lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo, de que nosotros sí tenemos vida ulterior y tenemos un sentido. Es una sinfonía que es enormemente empática. Y a pesar de haber sido escrita antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente nos muestra cómo el Espíritu permanece. Y esto es quizá lo más impresionante de lo que sucedió en el Holocausto. Es decir, más allá
de la masacre, de la carnicería, de la tremenda violencia que existió. Tenemos miles de muestras, no solamente de los sobrevivientes, sino de la gente que ahí mismo estaba, en Auschwitz, en Treblinka, en Dachau, en todos estos lugares, que hacían cosas que no puede ser normal que uno piense que todavía el espíritu puede tener nobleza y calidad humana en condiciones como las que estaban. De hecho, la sobrina de Mahler, la hija de su hermana, murió en Auschwitz. Ella era una violinista, Rosé de apellido, porque se había casado con Arnold Rosé. Alma Rosé se llamaba, como Alma Mahler, la esposa de Mahler, y en honor a ella. Y Alma Rosé escapó, tuvo una suerte terrible, porque escapó de Austria a tiempo, todavía durante la anexión, no fue capturada, se fue a Inglaterra, y antes de la invasión de Holanda y de Bélgica, se va a Bélgica a hacer música. Su padre se queda en Londres y es atrapada literalmente, es decir, ya no puede salir de Holanda, se queda allí, es enviada a Auschwitz. Ella, que tocaba el violín, organiza, o le es encargado, como ven que tiene algún talento, hacer una orquesta, que ya existía de hecho la orquesta, pero ella toma una pequeña orquesta de mujeres, en la parte de mujeres de Auschwitz, no de Birkenau, no estaba en la parte de exterminio, estaba en la parte del campo de trabajo. Y tenía la penosísima tarea de tocarle música a los trabajadores que cada día iban a trabajar todo el día en este Arbeit macht frei, lugar de horror. Y sobrevivió al exterminio, digamos, porque les era útil, hacía música. Sin embargo, se enferma y muere no asesinada, pues, pero sí asesinada en otro sentido por las condiciones terribles en donde se encontraba. Esto además ocasionó que su padre, que estaba en Londres, al enterarse, muere casi inmediatamente, o sea, mata al padre también, a Arnold Rosé. Una de estas historias tremendas, pero uno no se puede imaginar que esta niña, esta mujer, que tocaba tan bien el violín, todavía lo puede tocar allí. No solo se lo permiten, sino que ella tiene el espíritu, el ánimo de todavía hacerlo, quizá tratando de traer algún tipo de humanidad a ese lugar de horror. Y entonces, bueno, todo esto tiene que ver, más allá de la anécdota, con esto, esta idea central de la que quiero compartir con todo el público que venga este fin de semana a la Filarmónica, que es que el espíritu sobrevive a las condiciones más terribles. Y si el mundo está hoy también en necesidad y en terrible preocupación, no hay más que abrir los periódicos y ver lo que pasa desde París hasta Siria, hasta nuestro propio país. No hay más que abrir los periódicos y ver lo que sucede desde París hasta Siria, hasta nuestro propio país. Bueno, pues creo que es un momento también para mandar este mensaje de esperanza y mandar este mensaje que dice que somos más fuertes de lo que parecemos. Un mensaje de esperanza increíble es la música, desde luego. Es invaluable e inigualable. Y actualmente Azteca, Fundación Azteca, está promoviendo las orquestas a las que les ha llamado Esperanza Azteca. La comunidad judía participa activamente en Gol Shalom. ¿Cuál es su opinión? Me parece esencial y un esfuerzo muy loable y que se tiene que continuar y unir a otros esfuerzos como lo han hecho, esfuerzos institucionales y también del Conaculta y esfuerzos locales en diferentes partes del país para que los niños aprendan un instrumento y el aprender un instrumento seguramente les va a abrir puertas que otras cosas no lo pueden hacer. También la lectura es importante, por supuesto, pero la práctica de un instrumento tiene algo por su disciplina, por su hermosura, por su manera de expresarse sin palabras y de poder hacerlo en conjunto con otros, que les enseña a los niños valores muy importantes. Algo por último que le gustaría decir a quien va a venir, obviamente, ya nos explicó todo el concierto, pero algo que le gustaría que se llevara a la gente. Me gustaría que se llevara a la gente la idea de que la música no solamente es un entretenimiento, es una manera de mirarse a sí mismo, de mirar al pasado y de mirar al futuro, de reflexionar, de entender mejor quiénes somos y quizá de volvernos en mejores seres humanos. Muchas gracias.